es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
por la fe. Buenos días, hermanos. Tenemos algunos anuncios que compartir. Se están cancelando los servicios de nuestro edificio hasta nuevo aviso. Todos debemos reunirnos en casa con la familia para compartir juntos el servicio del domingo en cada hogar. También podemos reunirnos con otros acatando las reglas que el gobierno nos está dando, y eso es en parte para no congregarnos más de 10 personas. Las personas que estén enfermas deben quedarse en casa o informar de su salud para saber cómo podemos ayudarles, cómo podemos servirles o asistirles. Favor de comunicarse con el pastor acerca de su interés de participar en el grupo pequeño o la posibilidad de iniciar uno para estar conectados como una iglesia. Estaremos comunicando los próximos días sobre la manera en que usted puede seguir contribuyendo económicamente con el Ministerio de Pan de Vida. Favor de compartir con sus contactos sobre los mensajes de Pan de Vida en YouTube y en Facebook. También iniciaremos la próxima semana con devocionales y mensajes cortos entre semana. Gracias y que Dios les bendiga. Muy buenos días a todos, hermanos y amigos. Estamos felices, contentos de estar juntos a través de un medio diferente como es la internet, pero estar juntos hasta su hogar, hasta el lugar donde hoy se encuentra, para no solamente escucharlo, sino también participar de lo que vamos a hacer juntos. Y lo más importante, que juntos vamos esta mañana a adorar, alabar, reconocer, glorificar, bendecir a aquel que está en control de todas las cosas. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de aquella historia de Jesús calmando la tempestad, y hoy vamos a basar nuestro mensaje precisamente en ese evento que va a llenar nuestro corazón de esperanza, de paz, de confianza en el Dios que está en control de todas las cosas. Antes de continuar, vamos a orar y después empezaremos con este mensaje para usted de parte del Señor. Dios Santo, te agradecemos esta mañana el poder estar delante de tu presencia, sabiendo, Dios, que lo hacemos a través de Cristo, nuestro Salvador, que abrió camino hacia ti, Señor. Te agradecemos estar unidos, no en un solo sitio, sino a través de este medio, para reconocer tu bondad, reconocer tu grandeza, reconocer tu señorío, reconocer que tú gobiernas sobre todos y sobre todo. Te pido, Señor, que a través de este medio tu palabra te glorifique, corra y te glorifique y traiga convicción al corazón del que te conoce y del que todavía no lo hace. Dios Santo, oramos pidiendo de tu sabiduría, de tu poder, de tu dirección, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Háblanos y que nuestros oídos esta mañana sean oídos de siervos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Quiero recordarles que Jesús tiene todo el conocimiento y tiene toda la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo, incluyendo lo que hoy nos acongoja y nos preocupa tanto, como es la aparición de un virus como el coronavirus. Dios sabe perfectamente, Jesús sabe perfectamente dónde comenzó el virus y hacia dónde va a continuar y cuándo todo esto va a terminar. Él tiene el poder para contenerlo o no hacerlo. Y eso es lo que está pasando, querido hermano, querido amigo. Así que ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni cosa alguna son más fuertes que Jesús. Jesús es el Dios único y todopoderoso. Así que Él no está en los cielos pensando, ¿y ahora qué hago con todo esto? Él nunca se ve obligado a tolerar aquello que Él no quiere tolerar. Esas fueron las palabras de la semana anterior. Y recordando lo que dice el Salmo 31:11, el consejo del Señor
permanece para siempre, los planes de su corazón por todas las generaciones. Así que no tenemos un Dios que está remendando el mundo, que está tratando de arreglar las cosas a última hora, sino un Dios que está en los cielos en control de todas las cosas, porque nada de lo que sucede deja de pasar por las manos de Dios, y eso alienta y alegra nuestro corazón. Leyendo lo que Marcos capítulo 4 nos dice, esta historia corta pero llena de significado y de enseñanza para nuestros días, voy a permitirme leer este pasaje que, empezando en el verso 35, nos declara la Escritura. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este a que aún el viento y el mar le obedecen? Y hoy estaremos viendo la primera parte de esta historia, Jesús calmando la tempestad, ya que vamos a continuar el próximo domingo con parte de ella. Pero pensando un poquito en el contexto, podemos decir que en los días de trabajo de Jesús y sus discípulos anteriores a esta historia fueron días de mucho trabajo, días agotadores, y donde quiera que Jesús iba se encontraba rodeado de multitudes que acudían de todas partes del país buscando especialmente ser curado de sus enfermedades. Aquí en el capítulo 3 del mismo Marcos, del verso 7 al 12, nos lo narra el Evangelio. Y tal era la situación que Jesús ni siquiera tenía tiempo suficiente para comer. A veces pasaba la hora de la comida y Jesús no había llevado alimento a su boca. A eso podemos añadir las largas jornadas donde él estaba predicando, donde él estaba enseñando, y a veces explicaba las enseñanzas en las casas. Así que no es de extrañarnos que a este momento encontramos a Jesús realmente agotado, porque él, además de ser Dios perfecto y 100%, también era humano 100%, y ese hombre estaba realmente agotado, rendido físicamente. Así que nos dice el verso 36 que una vez que despidieron la multitud, fueron los discípulos sin duda quienes despidieron la multitud, le tomaron a Jesús como él estaba, lo llevaron a la barca, y había también, dice el verso 36, otras barcas. Le tomaron como estaba, declara el verso 36, para ir al otro lado del mar de Galilea, con la finalidad de poder Jesús y los discípulos descansar de tanto trabajo y tanto bullicio de las multitudes. Pero quien dijo: pasemos al otro lado, fue Jesús, según nos dice el verso 35. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ya era de noche, pasemos al otro lado. El día se había agotado, la gente se había retirado a descansar, se había retirado a cenar, qué sé yo, y ya a este punto estaban subiendo a las barcas y estaban retirándose al otro lado del mar. Así que los discípulos se encontraron plenamente inmersos en el trabajo de Dios. Ellos estaban sirviendo al Señor junto con Jesucristo, y encontramos algunas lecciones muy importantes que hoy podemos aprender en medio de toda la incertidumbre que se está todavía generando y creciendo. Y
estos hombres que estaban fielmente caminando y sirviendo al Señor, no fueron librados de sufrir de las tormentas de la vida y de tempestades de la vida. Así que a veces la idea es que si tú sirves al Señor, nada malo va a ocurrir. Si tú sirves al Señor, ¿cómo es posible que a alguien que está sirviendo al Señor le ocurren situaciones difíciles, tragedias, problemas, necesidades y peligro de muerte, como en este caso sucedió en medio de un mar tan agitado? Ahora, el Señor no promete que seremos librados siempre de experiencias amargas y de peligros. Lo que sí promete el Señor, lo que sí podemos tener con seguridad, que en cualquier circunstancia hay dos cosas que el Señor nos recuerda: que Él siempre va a estar con nosotros en todo nuestro camino. Nunca te desampararé y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la otra cosa que podemos recordar es que nadie va a estorbarnos a llegar del otro lado con Jesús. Nada puede impedir que lleguemos con Él del otro lado. Nos dice la Escritura que cuando ellos estaban navegando en ese mar, se levantó una gran tempestad de viento. Yo he estado en tempestades en la playa y no es muy agradable ver cómo el mar se agita, cómo se mueve y el ruido que produce. Pero jamás he estado ni quiero estar en una tempestad en el mar, dentro del agua, dentro del mar. Y eso es lo que ocurrió aquella noche. Se levantó una gran tempestad, un viento tan recio, y son fenómenos que ocurren en ese mar que hoy no tenemos tiempo de explicar, pero la situación es un reflejo fiel de lo que con mucha frecuencia sucede en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Hay tiempos largos de refrigerio espiritual, hay tiempos largos de bonanza, de tranquilidad, de paz en la presencia del Señor, y de repente se alternan con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto está preparado y dirigido por el Señor mismo. Como lo que hoy mismo está ocurriendo. Todo ha sido preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros entonces de que Cristo sabía lo que iba a ocurrir en aquel mar. Jesús sabía perfectamente qué iban a encontrarse cuando entraran minutos u horas después en ese mar, en esa noche, esa gran tempestad. Sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento a sabiendas de todo lo que iba a suceder. Y entonces vienen las preguntas obvias. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se quedó con ellos en tierra hasta que la tormenta pasara? ¿Por qué Jesús hizo esto de ponerlos en medio de una terrible tormenta, ponerlos en peligros de muerte, en aquella angustia? Y la razón, querido hermano y querido amigo, es porque aquello que aprendemos, aquello que escuchamos, aquello que es la teoría que viene y recibimos, llega el momento donde tiene que ser llevado a situaciones prácticas, porque son la única forma correcta, la única forma adecuada que nosotros podemos completar la enseñanza teórica. Es la única manera. Sin duda había sido muy interesante y muy provechoso escuchar tantas veces al Señor predicando sobre la importancia de la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y desarráigate en el mar, y el monte obedecería. ¿Cuántas veces lo retó diciéndoles: hombres de poca fe? ¿Cuántas veces se paró delante de ellos y dijo o habló de la fe de un hombre como aquel centurión romano? Una fe difícil de encontrar en esos días.
¿Cuántas veces Jesús les dijo lo que Él mismo haría con aquella pequeña fe que ellos pudieran tener como la semilla de mostaza? Ahora llegaba el momento, ahora llegó el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos la fe necesaria en esta nueva situación a la cual el Señor los estaba conduciendo? Porque es el Señor el que los estaba conduciendo. Hablábamos la semana pasada de que la voluntad de Dios y que el Señor ejerce su señorío sobre todas las cosas, y hay una voluntad que es la voluntad completa y perfecta de Dios, donde Él actúa, Él hace las cosas, Él prepara las cosas, y podemos decir que ante lo que acabamos o lo que estamos leyendo, Él preparó ese momento de prueba para los discípulos. Pero también está la voluntad permisiva. Pero aún así, sea que sea el plan eterno y perfecto de Dios o la voluntad permisiva de Dios, que todo pasa por las manos de Dios, no solamente por los ojos de Dios, no solamente ocurren las cosas en la presencia de Dios, sino que pasan por las manos de Dios, y Dios retiene lo que Él en su perfecta voluntad desea y suelta, y deja seguir lo que en su perfecta voluntad desea. Y sin duda, esto del coronavirus tiene fecha de caducidad. Un día muy pronto va a terminar, porque Dios es bueno. Ahora, hay algunas cosas que debemos de recordar en este momento tan difícil en medio del mar y en medio de la oscuridad. Y es que recordemos que 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran personas de mar, eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y que conocían las tormentas que a veces súbitamente se generaban en aquel lugar. Y esto nos enseña varias cosas que pueden ser de provecho también para nosotros. El Señor, número 1, el Señor puso a prueba su fe en el ambiente de su vida diaria, como sucede en nuestro propio ambiente. Nuestra fe también se pone a prueba en el contexto de nuestro diario vivir, en nuestro ambiente cotidiano, en nuestra vida diaria. Ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. La segunda cosa que podemos aprender es que las tribulaciones y pruebas de la vida nos recuerdan y nos muestran la inutilidad e incapacidad de aquello que aún pensamos que dominamos. Si alguien sabía tratar con las tormentas en el mar, eran esos apóstoles, eran esos pescadores. Pero las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran cuán inútiles e incapaces somos aún de aquellas cosas que manejamos o dominamos según nosotros. Y por último, que estas situaciones deben de tener un propósito y deben de tener un efecto en nosotros, y entre ellas creo que todo orgullo y autosuficiencia deben de ser quitados para que así podamos ser atraídos al trono de la gracia de Dios y ahí encontrar el oportuno socorro. Ahora, por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, porque aquella barca se hundía, aquella barca recibía más agua que la que salía de ella, y el Señor estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Quién puede dormir así? De manera, ¿quién puede estar durmiendo mientras el mar azota y el viento azota? Bueno, una persona tan cansada, una persona tan fatigada, una persona que está en ese descanso que su cuerpo estresado necesita, puede dormir mientras están ocurriendo cosas como esa tormenta. Así que mientras ellos luchaban, Jesús dormía.
Y tal vez ese es el pensamiento que más de uno podemos tener. De aquellos que decimos conocerle y que de verdad le conocemos, aquellos que dicen conocerle y no le conocen, y aquellos que evidentemente no le conocen. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra como los Baales, durmiendo? Mientras nosotros estamos muriendo, Él está durmiendo. Claro que no. No es lo mismo. Así que le despertaron bruscamente. Y no le despertaron con buenas palabras, le despertaron acusándole al Señor. Y hoy están algunos hablándole al Señor, acusándole. Hoy están algunos reconveniéndole. Hoy están algunos preguntándose por qué Dios no está haciendo nada. Y precisamente preguntan a aquellos que no lo conocen bien. Aquellos que no saben que Él es el Todopoderoso, Él es el soberano Dios, el que está en control, estuvo y estará sobre todo y sobre todos. Así que ellos debían de estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo mientras se encuentra esta tempestad? Despiértate, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué clase de ayuda querían? ¿Qué clase de ayuda querían estos hombres que conocían a Jesús? Tal vez ellos querían que también echara baldazos de agua hacia afuera. Yo no sé qué es lo que ellos querían. Pero Él tenía una solución y tenía una respuesta que nos habla de su poder, de su grandeza, de su misericordia y de su gracia. Y nos recuerda hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos que Él reina. Él es el Todopoderoso y Él es el que controla todas las cosas. Él es el soberano, el único y soberano Dios. Quiero despedirnos de esta transmisión recordándonos que algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles, como hoy las estamos atravesando, y no un pueblo, no una ciudad, no un país solamente, sino el mundo entero. La buena noticia es que esto va a terminar, la mala noticia es que nuevas cosas vendrán y tal vez cosas peores vendrán. Y de alguna manera esto nos está preparando como iglesia y esto está advirtiendo al mundo que está lejos y lejos de Dios, que vendrá el día donde estemos a cuentas con Él. Pero si alguien está interesado en nosotros, es Jesús, y si alguien escucha y responde, es el Señor. Pero tenemos que darnos cuenta qué clase de Dios tenemos, qué clase de Dios omnipotente tenemos, que realmente Él es el Señor del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y Él está interesado por cada uno de nosotros. Poco tiempo después, uno de los que estaban en esa barca y aprendió aquella lección de vida, escribió en 1 de Pedro 5:7, porque este Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esa ocasión y en otras muchas ocasiones. Cuando él escribió en el 5:7 de 1 de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, el Dios Todopoderoso, porque Él, Jesús, nuestro Salvador, Él tiene cuidado de nosotros. Como dice la Escritura, en el día que temo, en ti confío. Mientras el hombre está temiendo profundamente, tú y yo somos llamados a confiar, a tener toda nuestra fe descansando en Jesús, nuestro Salvador, e inspirar y animar a otros a que también ponga su confianza en Él.
esperamos en Él, confiamos en Él. Y cualquier ansiedad que esté pasando por tu corazón, échala sobre Él. Por eso el mismo Jesús, no solamente Pedro nos invita, Jesús en los evangelios dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero al mismo tiempo nos invita, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente el cuerpo, no solamente la mente, el corazón de la gente está en profundo estrés. Las almas de las personas necesitan descansar, y el único descanso y el único reposo es Jesús. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, porque hoy mismo nos recuerdas que tú estás en el trono y que tú estás en control. Aquel día, Señor, lo que les llenó de temor ya no era miedo, era ese temor reverente, ese impacto de poder presenciar sus mentes finitos o finitas, su vida tan pequeña, poder contemplar el poder de Dios, porque lo que los llenó de gran temor fue ver cómo Jesús detuvo el viento y cayó el mar. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Yo te pido, Señor, por tu pueblo que ponga toda su confianza en ti, Señor, que en estos días donde el hombre tiembla, nosotros podamos confiar en ti y compartir de esa confianza. Aquellas personas que han dudado sobre acercarte a ti, que eres la roca, que hoy se afirmen sus mentes y corazones y te reconozcan como su Dios y Salvador y reconozcan sus pecados, que es lo único que nos separa de ti, Señor, y ese es el único virus que mata eternamente al hombre. Pero para eso vino Jesús, para destruir todo eso, Señor. Gracias por estar con nosotros, por nunca dejarnos ni desampararnos. Y podemos decir, Señor, confiadamente que tú eres nuestro ayudador. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir hoy esta canción, digno de recibir toda adoración, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay
hay otro nombre y